Vendí el carro y con eso pagué el disco. Ok. Y con ese disco, yo llegué a casa de mis padres y les dije, mira, aquí está el disco y chao, ingeniero de sistema. Se pusieron bravos conmigo. Los ¿Cuándo dos, tardaste en grabar el disco? como un año. Un año. Claro, porque en ese momento, o sea, dicen por ahí que tú tienes toda la vida para grabar el primer disco, Sí. ¿no? Y es verdad. Entonces, eso hice en mi primer disco, que era, o sea, si tú lo escuchas, es como un patuque así, como Beach Boys, Beatles, así, con lo que yo escuchaba en el momento, pero había un cuarto de cuerdas, era como muy pesado. No era un primer disco realmente normal así. Pero bueno, era lo que yo quería hacer en ese momento. Hice este disco y saqué una primera canción y la canción tipo le fue leve, porque era una, o sea, también te digo, yo estaba haciendo como un pop rock con violines Sí. en Venezuela, que es mayormente salsa, merengue y reggaetón, era un país tropical, ¿no? Era un disco raro y era raro, todo era como raro. Y al principio nos jaló por un buen tiempo, hasta que yo estaba en una entrevista tocando y me vio un productor de una productora de allá y dijo, voy a traer a Miley Cyrus y voy a ponerlo a él a abrir. Y toqué en Miley Cyrus y mi Sí. vida cambió de la noche a la En mañana. Caracas. En Caracas. O sea, y fue así como me hice famoso, fue muy rápido todo. A raíz ¿Fue de muy eso, fuerte el golpe? a raíz de abrir Miley Cyrus, fue como que de repente yo era famoso. Pero estabas tocando ¿en dónde estabas tocando? De telonero. O sea, yo Ah, estaba de abriendo. telonero en alguna banda, pero te vio un productor que... No, ya como Lazo. Ya yo era ya solista. como Ujú. Lazo. Yo saqué, como Fue a te tu digo, show, le gustó y te propuso abrirle a Miley Cyrus el concierto. él me vio en una entrevista por televisión. Ok, te vio en Imagínate televisión. tú. Y me vio así y dijo, mira, él pudiese abrir el show de Miley Cyrus. Y me puso a abrir el show de Miley Cyrus. Yo fui con mi banda a tocar y de ahí para adelante, bueno, fue una locura. Y cuando te ofrecieron eso, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cómo fue después el llevar a cabo en que sí se materializara? Bueno, o sea, es lo que, o sea, veníamos hablando justamente de eso. Es como que tú tienes como una idea de lo que puede ser y a mí se me cumplió muy rápido. O sea, como te digo, todo fue muy rápido en Venezuela. Me volví muy famoso muy rápido y yo decía, esto de eso se trata, ¿no? Y después viene la itinerancia, que te digo, que es cuando, ok, pasa la novedad, ya no eres nuevo, ya no eres lo nuevo Sí. cool que está sonando, sino hay otras y tu proyecto empieza a bajar y tienes que reinventarte. Que eso es lo que te digo que es lo más complicado Sí, de todo. claro. Es justamente el decir, esto me estaba funcionando y ahorita ya tengo que conseguir algo nuevo. ¿Y te pasó mucho que tuviste un pico bien cabrón y empezaste a bajar mucho o no? Sí, me ha pasado como 3 veces en mi Sí. vida. Y luego cuando te pasa ya varias veces y entiendes que así funciona, así es el camino, ¿no? Y Pero eso te da nunca, tranquilidad un poco, ¿no? nunca, por ¿No? lo menos a mí no. O sea, que tú entiendas el proceso no significa que no duela, ¿me entiendes? Es como Claro. cuando te parten el corazón. Sí. Que tú dices, bueno, obviamente la voy a olvidar y obviamente la voy a superar, pero siempre te duele. Es lo mismo, pasa con esto. Cuando tú lanzas una canción que le tienes mucho cariño y no funciona, o cuando tú dices, mis canciones son buenas porque no están conectando, eso pasa todo el tiempo y de repente lanzas una y vuelves a estar como en la cima de la ola y después otra vez, o sea, Sí. es muy raro. Sí hay, todo sí esto. hay un miedo y también hay un vértigo que te da el estar arriba, el decir, ¿qué tal si esto es lo más arriba que voy a llegar y aquí va a ser puro para abajo? O sea, Exactamente. ese vértigo que te da estar arriba es muy real. Sí. O sea, porque a lo mejor puedes estar viviendo ahorita el mejor año de tu vida y de aquí en adelante va a ser... Y no sabes, nadie te lo puede asegurar. Y también puede pasar que también me ha pasado el hecho de que tú piensas que las cosas no están pasando y pasan que si un año y ves y dices, no, ahí sí estaban pasando, Sí, ahora no están pasando. claro. Entonces, no sé, o sea, por eso te digo, hay que tener la claridad para disfrutar siempre cualquier parte del proceso. Eso es a lo que yo siempre me remito al final, o sea, de tú decir, coño, yo nunca pensé que me iba a dedicar a la música, nunca pensé que iba a vivir de la música, que iba a hacer tantas cosas en la música, que iba a trabajar con tanta gente como con Pepe, Sí. ¿me entiendes? Que la vida me llevó a trabajar con alguien que jamás, o sea, en mi vida pensé yo que iba a poder hacer una canción con Pepe Madero, marico, jamás en la vida. Pero es lo que te digo, por alguna razón, pues, se logró. Entonces, es confiar en el proceso y tratar de disfrutarlo, que es imposible. Sí. No sé si a ti te pasa que puedes ver las cosas fuera de la caja y decir, qué chingón que esté haciendo esto, qué cool, qué lindo, qué alegría y quiero seguir haciéndolo, ¿no? Sí, no, y también estamos en una profesión en la que estamos muy afortunados porque realmente vemos el fruto directo del trabajo que hacemos. O sea, tú terminas de grabar una canción y ves tu canción. Yo termino de grabar un podcast y veo mi podcast. Entonces, ese proceso, esa catarsis de la publicación, no mucha gente la tiene. O sea, mucha gente Cierto. vive en túneles o trabaja en un túnel eterno que su trabajo ni siquiera tiene como un significado. A lo mejor traduce números de acá a acá y no le encuentra esta catarsis que te da publicar y el arte sí te la da. Sí te la da. Sí, no, y además que uno está como que, no sé, uno también mezcla muchas cosas dentro de las cosas. Yo no sé por qué razón empezaste tú a hacer un podcast. ¿Cuál era o sea, lo que te llamaba? Yo empecé a hacer
de hecho a mí me gustaba también mucho la música punk y siempre he dicho que por mi ineptitud musical empecé a hacer videos. Entonces, si probablemente hubiera tocado mejor la guitarra o hubiera cantado mejor, a lo mejor hubiera empezado un proyecto musical. Pero como no se me daba, empecé a hacer como videos de opiniones y de críticas sociales. Entonces, al principio era un blog escrito, que después me di cuenta que no iba a funcionar mucho, entonces lo empecé a hacer en video. Y empecé a hacer estos videos de opiniones políticas, opiniones sociales, como que estos proyectos, estos experimentos como el del estadio, por ejemplo. Ok. Y llegó un punto en el que sentía yo que la persona que estaba hablando en el video era como un personaje. Porque quieras o no, las redes sociales te polarizan en el sentido de que tú vas moldeando tu discurso para que lo comparta más gente, para que lo vea más gente, entonces de repente yo veía pasa con las canciones. Yo veía mis videos y decía, no mames, esa persona no soy yo. Entonces me asusté y dije, ok, es este pedo que en lo que me estoy convirtiendo no me gusta, entonces dejé de hacer videos. En ese inter yo ya tenía una página como 300 con 400,000 seguidores, entonces ya me conocía mucha gente que yo también conocía, entonces no había nos conocíamos por redes, éramos por ejemplo con Pepe, que fue de los primeros invitados aquí al podcast, que es de aquí de Monterrey. Yo lo seguía obviamente por Panda, a mí también me gustaba mucho Panda, claro. y veía que él creo que había compartido algún video mío. Entonces en lugar de decirle, oye, vamos por una cerveza y vamos a platicar, se me ocurrió inventar un programa, en donde yo le decía a la gente, oye, te invito a mi programa, platicamos y así nos conocemos. Claro. Entonces me empiezo a invitar gente, agarro mis primeros 5 invitados, no tenía ni dónde grabarlo, pero ya tenía las fechas y los invitados acordados, entonces puse una mesa, 2 micrófonos y empecé a grabar. Y así empezó el podcast. Y me di cuenta que al nosotros estar conversando de esta forma, es mucho más fácil no caer en ese personaje. Porque cuando tú le hablas directo a la cámara, estás hablando en un nivel retórico. Estoy intentando convencerte, te estoy intentando persuadir, te estoy vendiendo como mis argumentos. Interesante, sí. Cuando tú hablas en este formato, bajamos la conversación a un nivel dialéctico. Entonces, claro, en lugar de ver la cámara, estamos conversando. Entonces, puedo decir lo que yo quiera y lo pongo en una mesa de discusión y es muy diferente esa comunicación. Y la gente que lo ve también, y también gente colabora. Y claro. Esto, yo siempre he dicho, el podcast es un acto de voyeurismo. O sea, esto es una conversación privada que la gente nos está espiando y lo ve. Y está chido porque tenemos esta ilusión de intimidad. No hay gente aquí, estamos platicando, pues lo van a ver miles de personas. Claro. Entonces me gustó mucho ese formato y así empezó a crecer. Y la neta, lo más chingón de este podcast es que me ha permitido conocer a muchísimas personas. A Pepe lo conocí literalmente. Y conocerlo de verdad, porque así que aquí es donde salen las personalidades. Creo que fue el creativo 8 o el 9 el que le cayó aquí. Y nos empezamos a llevar muy bien, nos hicimos muy buenos amigos. También mis amigos de Andrés Osberg, con el que tiene un podcast. Y hay mucha gente que su amistad nació literal y está documentada la primera vez que platicamos. Tú también, o sea, es la primera vez que platicamos. Claro. Y eso me dio ese formato. Entonces empecé el podcast así. Después empecé yo a sacar mis libros, que ahí tengo El México Lindo y Querido Diario y El Creativo. Y para mí fue un aliviane muy cabrón porque yo vivía de la venta de mis libros. Los libros aquí independiente, los vendía en mi página. Entonces mi patrocinador del podcast era mi propia página. Entonces yo no necesitaba anuncios, no necesitaba hacerme viral, claro, porque ya tenía mi audiencia no línea editorial, que me consumía y me compraba mis libros, y eso me da lo suficiente para poder vivir. Y luego hace como 2 años empecé a hacer clips de los podcasts muy largos porque me di cuenta que había un área de oportunidad muy grande en indexar muy bien conversaciones largas y compartir pedacitos. Y ahí fue cuando el proyecto se masificó y explotó. Y esa fue la historia de por qué empecé el podcast. Sí, es que tal cual. Sí, te creo. Y también a mí lo que más me gusta de los podcasts es que, o sea, ustedes tienen un poder muy grande también de sacarle a la gente los colores de verdad. O sea, aquí no hay, cuando tú hablas 2 horas no puedes fingir nada. Y entonces cuando tú tienes a alguien, algún cantante, algún artista, no sé qué, y yo soy mucho de seguir podcasts de entrevistas. O sea, yo soy muy fan de Howard Stern, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ves en 2 horas y de repente encuentras el recoveco que no encuentras en una entrevista de 10 minutos, porque eso es lo que a uno como fan le interesa realmente, claro. Que tú me digas, mira, tipo, cómo, a mí me gusta mucho en general como las historias detrás de las canciones, por ejemplo. Sí. Cómo llegaste tú a escribir lo que sea de canción, y entonces esos pequeños cuentos, algo que salen en los podcasts que no saldrán nunca en una entrevista de 15 minutos. Y lo dice Rogan, una conversación buena se cocina a fuego lento. Sí. Y para mí 2 horas son el momento perfecto, porque la primera hora es una plática a lo mejor muy protocolaria, muy superficial, claro, y están 2 personajes interactuando, pero ya después pasa 1 hora y ya se acaba el personaje. Entonces claro, empiezas a partir en terreno nuevo, y es lo que hace tan interesante la conversación y el formato de podcast. Tal cual. Y me da risa que el paralelismo con las canciones es muy evidente. O sea, el hecho de que uno también empieza a hacer canciones sabiendo cuáles son las que van a funcionar y cuáles no. Sí. Y también empiezas como a moverte hacia lo que la industria te está pidiendo, que eso es lo más peligroso que puede caer un artista, sacar la misma canción porque eso es lo que está sonando en la radio, lo que sea, ¿no?
Y eso es algo que sí, por lo menos yo tengo muy presente el hecho de qué estoy haciendo por mí y qué estoy haciendo porque creo que es lo que esperarían de mí. Claro. Y creo yo que la manera de dar ese switch es, y lo hablo en el nuevo libro El arte de perder, el primer capítulo se trata de la pirámide de Maslow, que es la pirámide de necesidades humanas, que te las clasifica creo que en 5 niveles y te dice que no te puedes identificar con las necesidades de arriba si no tienes saciadas las de abajo. Por ejemplo, el primer nivel pues son que no te mueras de hambre, que no te mueras de sed, entonces no puedes identificarte con sentirte feliz socialmente si te estás muriendo de hambre. Entonces lo loco de esta pirámide es que en los primeros 4 niveles las necesidades se sacían cuantitativamente, es decir, más dinero te va a hacer, o sea, siempre es más dinero, más éxito porque empiezas a solucionar esos problemas. El punto es que llegas al 5.º nivel, que son las necesidades más altas, que son las de autorrealización, y lo difícil de estas necesidades es que se analizan de forma cualitativa en lugar de cuantitativa. Entonces, en este nivel tú tienes que empezar a definir tu éxito de una forma que no solamente esté de la mano con el éxito comercial. Entonces, ahí es el reto, porque toda tu vida estás acostumbrado a, oye, pues tengo que vivir de esto, tengo que generar suficiente para vender, tengo que vender suficientes asientos en el concierto, tengo que tener suficientes views. Pero llegas a un punto en donde ya estás de cierta forma acomodado y tienes que empezar a cambiar un poquito esto para que no te vuelvas un títere o de la industria o del algoritmo, de lo que tú quieras y puedas mantener tu voz, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y también la otra es el hecho también que se mantenga interesante para ti, o sea, porque también siento que un artista que no esté haciendo algo que sea original o que busque ser algo original, se está hiriendo a sí mismo, ¿no? Cuando tú empiezas como a tratar de replicar, de hacer lo mismo, de no ser original, entonces estás dejando de crear, que es para lo que uno hace. Entonces, con respecto a las canciones que tú tienes, bueno, un repertorio gigante de cosas que pudieses hacer, siempre uno tiene que ir hasta al lugar donde tú dices, no sé si esto lo debería hacer, si esto es incómodo, que lo saques y la gente no lo entienda. O sea, siempre que eso pasa, el artista crece. Y todo el mundo le tiene miedo a eso. Y los grandes artistas son los que están en esa línea, ¿no? Por ejemplo, con los comediantes pasa mucho. Hay un video que justamente analizan a Louis C.K. de un güey que se llama Nerd Writer y te dice que los comediantes son detectives morales, que están como que en esa línea intentando hacerte reírte en lugares en donde a lo mejor, según lo que te dictan tus valores, no te debería reír, pero esa disonancia es lo que te invita a resolverla, ¿no? Es que la comedia es sorpresa. Siempre que te sorprendes, te ríes. Sí. Si tú esperas algo y cuando no viene eso, si no viene una cosa que no te esperabas, te ríes, ¿no? Y y a mí, bueno, Louis me parece así de los mejores, sobre todo porque la manera en que Louis hace comedia es que te habla de lo que él conoce, ¿no? Que lo que más me gusta de él es que no predica, ¿no? Que eso es una cosa que uno tiene que huir en general de predicar, de tratar de decir que tú sabes cómo son las cosas cuando nadie sabe. Sí, y también es un genio de la sistematización de cómo se hace mejor comediante. O sea, por ejemplo, he visto en entrevistas en donde él hablaba que para mejorar sus especiales ponía su chiste más fuerte al principio para forzar a los demás a hacerse. Ese tipo de hacks hacen que sea un comediante brillante. Y también hablaba, por ejemplo, en el tema y es algo que también me identificó mucho, porque hay una frase de justamente de David Lynch que dice que la primera vez que haces algo, el medio se presenta contigo y la segunda vez tú te presentas con el medio. Entonces, la primera vez que haces algo, pues nada más estás como que palpando las delimitaciones de lo que puedes hacer. Entonces, generas cosas superficiales porque se trata de explorar el escenario en donde te estás desenvolviendo. Claro. La siguiente vez, ya con el escenario explorado, pues ahora sí empieza a enfocarse un poquito más. Entonces, Louis decía que cada especial iba más profundo y más profundo y más profundo. Porque primero descartas lo superficial, hablas de lo fácil y empiezas a llegar a un punto en donde tu comedia se empieza a ser mucho más única. Claro, la fruta, sí, total. Él dice que también es una cosa que también me como que me sentí muy identificado, que como él habla de cuándo empezó a mejorar, que él dijo que él escuchó en una entrevista de Carlin, donde Carlin decía que él agarraba todos los años y botaba su material y empezaba de cero, ¿no? Y que Louis había pasado que si 20 años haciendo un material y que era una mierda igual y él se deshizo de todo. Estaba en su carro escuchando el radio, llorando, ¿no? Y tal. Entonces, eso me parece que eso es tal cual así. Cuando tú tienes ya como medido tu arte, tienes que botarlo a la basura y empezar. Claro. Eso es un gran consejo y por eso que creo que Louis es uno de los mejores comediantes de la historia, precisamente por eso, porque siempre se reinventó, siempre era nuevo. Y a uno, el comediante tiende es lo que, me imagino que la habrás visto, esa conversación entre Chris Rock, Seinfeld. Sí, que están en una mesa. Creo que es Talking Funny se llama. Sí.
donde le dicen, o sea, hay dos tipos de comediante, el que guarda una parte de su rutina y lo usa como greatest hits, al que bota todo y empieza de cero, Sí. ¿no? Y yo me conecto mucho más con el comediante que bota todo y empieza de Claro. cero porque yo cada vez que vea a Louis sé que viene con algo nuevo. Y eso creo que es importante para todos los artistas, que la gente sepa que la próxima vez que lo vas a ver va a ser otra cosa, que no va a ser, ya lo vi, entonces ya lo vi, no tengo que volverlo a ver más nunca, ¿no? Claro, y creativamente el hacer eso te conviene mucho porque de cierta manera es aprovechar la característica humana de que tu mente es una maquinita de encontrarle sentido y buscar ideas. Entonces, tu cabeza es como un motel de ideas. Si desechas todas, va a querer buscar más para Sí, que se hospeden. Entonces, el sí, chiste es que no se queden como residentes, sino que se queden para 1, 2 o 3 noches y los mandes a la chingada para que tu cabeza se force a crear y a buscar más ideas. Porque si te quedas con las mismas ideas, no tienes esa necesidad de hambre y de buscar más cosas. Cuando empiezas a publicar y a sacar las ideas, tu cabeza entra como que en una etapa de hambruna que le hace voltear a ver y encontrar inspiración en todos lados. Y funciona. El darle flush a tus ideas cada año, como lo hace Louis, o cada cierto tiempo, te forza a tener que encontrar nuevas cosas con lo que tienes. Y creo yo que muchos errores que toman algunas personas que se quieren dedicar a la creatividad es que cuidan demasiado sus ideas. Y no, o sea, creo yo que tienes que dar el salto de fe de entender que muchas veces las ideas están sobrevaloradas y tienes que gastar tus balas lo antes posible y dar ese salto de fe de que tu cabeza eventualmente te va a escupir una idea igual de buena o incluso mejor.